Buenos días y bienvenidos a este webinar organizado por la Cámara de Comercio de Valencia y concretamente por Tecnología para los Negocios. Tecnología para los Negocios es nuestro portal de servicios que prestamos a las pymes y para que seáis más digitales. Os animo a buscarnos en Internet y ver nuestra propuesta. Tenemos contenidos de calidad, tenemos informes, guías, networking, eventos, asesoramiento, formación, empleo y ayudas. Concretamente en este apartado, en el apartado de ayudas, tenemos un servicio de información y asesoramiento para proporcionaros información sobre ayudas locales, autonómicas y nacionales que podéis utilizar para acometer vuestros proyectos digitales. Hoy vamos a hablar concretamente de las ayudas de Digitaliza que ha publicado el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, el IVACE. Y contamos con la participación de Antonio León, que es jefe de departamento y especialista en esta materia. A ver, Antonio, si se conecta y lo vemos. Hola, Antonio. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Muy bien. Pues nada, Antonio, estábamos comentando en el back office antes de empezar que bueno, estas ayudas llevan ya desde el 2016, que llevan muchos años. A mí me gustan mucho porque, bueno, están focalizadas para el mundo industrial y servicios a industrias, pero salen muy pronto, están muy bien hechas para que la gente tenga tiempo para solicitarlas, ejecutarlas. Aunque parezca mentira, no es un clásico. Las ayudas siempre, sabéis que con esto de las ayudas siempre los plazos son muy apretados y salen en momentos a veces un poco raros. Entonces, esta la verdad es que ya desde el principio siempre han sido así. Y nada, un poco Antonio va a explicarnos un poco las características de estas ayudas, los beneficiarios, los tipos de proyectos que se pueden subvencionar. Y luego, nada, esto va a ser rápido y tendremos un apartado luego cuando termine para que nos hagáis preguntas. Ahí en la herramienta en GoToWebinar tenéis ahí el apartado de preguntas y luego yo se las iré transmitiendo a Antonio. Dudas, cualquier duda que tengáis, eso es un poco casi el objetivo fundamental de este webinar. Y luego acabaremos con una despedida y una compañera de tecnología para los negocios, Beth, nos hablará de otros servicios complementarios, pero nada, eso serán 3 minutos. Y con eso acabaremos, o sea que yo calculo que sobre las 10:30 lo más seguro es que hayamos terminado. Nada, tenéis también ahí una sección de documentación donde hemos puesto un folleto y una serie de información también como una ficha de estas ayudas, si queréis hacer uso de ellas. Y cuando acabe el webinar, pues vais a recibir un correo con una serie también de documentación adicional, la URL donde solicitar las ayudas, etcétera. Bueno, siempre vais a tener a vuestra disposición a la cámara o a IVACE para resolverlas. Y yo, sin más, nada, te dejo, Antonio, me quito de en medio y luego me voy a conectar y vamos viendo las preguntas. Gracias. Muy bien, perfecto. Bien, pues nada, intentaré ser breve y conciso para transmitir exactamente los contenidos. Sabéis que el IVACE es un organismo de la Generalitat encargado de desarrollar la política industrial. Tenemos 4 grandes áreas: energía, exterior o internacional, parques industriales, que lleva también tema de ITVs, y luego el área de innovación, que es el área un poco más antigua, más tradicional, que viene desde la antigua INPIVA, que es donde se desarrollan los programas de apoyo a la I+D, a la innovación y a la digitalización, que es el que vamos a ver ahora. Como decía Carlos, se llevan desarrollando convocatorias desde 2016. Es uno de los programas que tiene más solicitudes, más proyectos. Tuvimos un año de más de 600. El año pasado se presentaron casi 500 solicitudes. Es también uno de los programas que tiene mayor porcentaje de proyectos aprobados, proyectos apoyados, en definitiva, de todos los que desarrolla el IVACE, y por lo tanto, ya antes de empezar a contar detalles, os animo a que si tenéis algún proyecto de digitalización, pues os penséis el poder presentaros a la convocatoria del 2024. El objeto de este programa de Digitaliza es apoyar la implantación de soluciones digitales innovadoras en las pymes de la Comunidad Valenciana. Entonces, cada palabra de estas es la que deberíamos recordar. Soluciones digitales innovadoras, es decir, que tengan carácter innovador,
ahora veremos en qué consiste el detalle, dirigidas a pymes, por lo tanto, empresas de menos de 250 trabajadores y que estén radicadas en la Comunidad Valenciana. Bien la sede, bien en concreto la sede y la instalación, donde se vaya a instalar el proyecto. La empresa puede tener sedes en otros sitios, pero donde se instala el proyecto, donde se va a utilizar y la sede central tiene que ser en la Comunidad Valenciana. Los beneficiarios, por tanto, son pymes con un mínimo de 2 empleados y que cumplan el requisito de tener un CENAE de los que la convocatoria describe. Básicamente que sean de ámbito industrial, de ámbito productivo. Están excluidos, casi acabo antes diciendo los que están excluidos, los de sectores extractivos, agrarios, minería, pesca, etcétera. También están excluidos los comerciales, los del sector Horeca y los de carácter financiero y inmobiliario. Estarían incluidos todos los de construcción, transporte, está incluido también toda fabricación, incluso transformación agrícola, siempre que tenga un CENAE a partir del 1000 o del 10.000. Y se excluyen estos otros que se excluyen porque reciben ayudas, están en otros regímenes, reciben ayudas de otros programas y se excluyen. En cuanto a los costes elegibles, hay 3 tipos de costes elegibles que se pueden subvencionar. Son inmateriales, activos materiales y servicios externos. Por activos inmateriales básicamente van a ser paquetes de software, aplicaciones, tanto a medida como aplicaciones estándar. En activos materiales, todos los dispositivos que sean necesarios para llevar a cabo el proyecto, y en servicios externos básicamente los de planificación y auditoría, normalmente auditoría previa, porque están limitados a 14.500 euros. Las ayudas son un 30% de estos costes, de los costes que se admitan, de los costes elegibles, un 30%, con un máximo de 125.000 euros de ayuda total en la convocatoria, y los proyectos deben tener un mínimo de 15.000 euros. Son los 3 requisitos o los 3 límites que tiene en cuanto a coste y a subvención. ¿Qué tipos de proyectos se subvencionan? Básicamente 4 tipos de proyectos. Porque muchas veces dicen, bueno, voy a instalar un paquete de oficina, voy a instalar un paquete de contabilidad. Bueno, ya sabéis que esto es ahora mucho más complejo. Los paquetes estándar como sistemas operativos o simplemente dotaciones informáticas no están recogidos en la convocatoria. No se admiten crecimientos cuantitativos porque no se consideran que son innovadores, y recordad que el objeto de Digitaliza es apoyar proyectos innovadores de digitalización, no crecimientos cuantitativos. No vale decir tengo 4 puestos, quiero ampliar a 8, eso es un crecimiento cuantitativo, sino crecimientos cualitativos. ¿Y qué tipo de aplicaciones servirían? Bueno, pues de gestión empresarial, estamos hablando de ERPs, CRMs, programas de Business Intelligence, programas de gestión avanzada de almacén, programas de logística. Estamos hablando también de productos de industria 4.0, como por ejemplo todas las aplicaciones de tipo MES o SCADAs, todo lo que tenga que ver con fabricación o digitalización 3D, impresoras 3D, robótica, gemelos digitales, simulación de procesos, etcétera. También estamos hablando de gestión de producto avanzada como PDM, como BIM, como CAD/CAM, y finalmente proyectos que lleven adelante seguridad avanzada, Internet de las cosas, comunicaciones, inteligencia artificial, pero relacionado con los 3 ámbitos que hemos comentado: gestión general, gestión de producción y gestión de producto. Entonces, ese bloque de proyectos subvencionables son los que pueden recibir como proyecto con los límites que hemos comentado antes. Fechas. La solicitud, el programa se publicó en el Diario Oficial a finales de diciembre, y la fecha de solicitud empezó el 9 de enero hasta el 22 de febrero, o sea que queda prácticamente un mes para poder presentar la solicitud. Los proyectos deben ejecutarse entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre de 2024. Podría ocurrir que en el momento de la presentación de la solicitud el proyecto ya se hubiera iniciado. No pasa nada. No pasa nada siempre que no se haya finalizado. El proyecto no puede estar finalizado antes de la presentación de la solicitud.
a efectos prácticos, un proyecto se inicia, por lo tanto, empezaría a contarse el plazo de ejecución cuando se contrae un gasto relacionado con ese proyecto, cuando se compra algo o se decide contratar algo relacionado con ese proyecto. La prospección previa, la consulta de ofertas, el estudio del estado de la técnica, eso no se considera que se inicia el proyecto hasta que se da la orden de adelante, que eso suele decir que compro algo o encargo algo o inicio un gasto. Esas facturas, por lo tanto, y el inicio del proyecto debe ser posterior al 1 de enero y anterior al 31 de diciembre o 39 de diciembre como límite. Es decir, que no se aceptarán facturas porque se considerarán que son posteriores a la finalización del periodo válido del proyecto, posteriores al 31 de diciembre. Tienen que estar en el periodo entre 1 de enero y 31 de diciembre. Y la fecha de justificación, es decir, la fecha en la que se puede presentar el informe de ejecución del proyecto y las facturas para finalizar ya los trámites previos a la evaluación, a la justificación y al pago, es el 6 de febrero del 2025. Claro, queda un año, queda más de un año, porque el periodo, hay muchas empresas que se esperan a recibir la notificación de aprobación de la ayuda para iniciar el proyecto. Otras ya lo han iniciado, otras lo iniciarán en breve. En función de los plazos de ejecución del proyecto, pues podrán empezar antes o después, pero nos movemos en el año natural, es decir, nos movemos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Todos los trámites son electrónicos, tanto la solicitud como la recepción de notificaciones por parte nuestra. Hay que tener en cuenta que la empresa debe contar con las licencias medioambientales oportunas en el momento de la solicitud, tanto de la sede central como del establecimiento donde se instala el proyecto. Este año, como novedad, el límite de minimis, que eran 200.000 euros, se ha subido a 300.000 euros en 3 años. En cuanto a concurrencia, recordad que, como en la mayoría de las convocatorias, los gastos de una empresa no pueden superar los 15.000 euros si no se presentan 3 ofertas comparativas para poder establecer que ha habido una concurrencia competitiva suficiente. Las empresas deben disponer del PIO si están obligadas a ello, del Plan de Igualdad de Oportunidades, que son las que tienen más de 50 empleados. Se debe cumplir también con la ley de morosidad. Y, en fin, hay un par de documentos que se deben rellenar en el momento de la solicitud para certificar que se cumple con todas estas medidas. El tema de la ley de morosidad solo es exigible por parte nuestra cuando la ayuda que se recibe es superior a los 30.000 euros. Bueno, y finalmente, pues que se deben cumplir con las medidas de transparencia, detección y prevención del fraude que establece la propia convocatoria. Tenéis toda esta información más ampliada en la propia convocatoria y especialmente os puedo dirigir que podéis acudir a la Cámara a pedir más información o directamente en la página web de IBACE, en la sección del programa de Digitaliza, donde podéis encontrar desde el contenido de la convocatoria, toda la documentación necesaria, toda la información sobre trámites y documentos de preguntas frecuentes por si necesitáis, podéis consultar ahí algún contenido que os sea de interés, ¿no? Podéis, el teléfono del IBACE es el 961-200-9600, está localizado en la propia página web y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener y para cualquier consulta que podáis realizar. Ya digo, tanto si lo hacéis primero a cámara a través de su oficina de digitalización como si lo hacéis directamente al IBACE. Y bueno, yo creo que he consumido mis 10 minutos y a partir de ahora, pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis consultar, pues encantado. Antonio, sí que ha sido muy puntual y Sí, muy escueto, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, se trataba un poco de eso, de dar unas pinceladas un poco de las ayudas y ahora, bueno, de ver si la gente tiene dudas. Nada, te leo alguna, de momento hay pocas, pero bueno, te las leo y vamos viendo si la gente se anima y si no, lo que hemos dicho a través de los canales Cámara o canal IBACE, pues a lo mejor ahora no tienen esas dudas y luego les saldrán. Bueno, Vicen Gosalves dice, buenos días, ¿una empresa puede solicitar 5 proyectos de importe 5.000 o solo es un único proyecto de mínimo 15.000? Bueno,
no acabo de entender si se refiere a la solicitud o a la otra. Voy a contar los dos. Solo se puede presentar un proyecto por empresa. Ha habido convocatorias que se podían presentar más. Esto conduce a que muchas veces haya proyectos de tipo cajón desastre donde se puedan meter muchas actuaciones. Nosotros entendemos que el proyecto es único porque, en definitiva, todas las actuaciones digitales se supone que la empresa tiene unificado ese cuerpo de datos y que, por lo tanto, aunque esté digitalizando en el mismo proyecto un aspecto de almacén y un aspecto de producción, en realidad el cuerpo es único en cuanto a datos, ¿no? Entonces es único, es un único proyecto. En cuanto a lo que es el tema de proveedores, que creo que por ahí va un poco la pregunta, el límite de 15.000 euros es que a partir de esa cifra la empresa debe aportar más en concreto, al menos tres ofertas equiparables en contenido. No necesariamente tiene que elegir la más barata. Si elige la más barata, no tiene que explicar nada. Si no es la más barata, tiene que explicar por qué elige la que elige. A lo mejor hay cuestiones técnicas de relevancia que bueno, se puede explicar que una pequeña diferencia de precio pueda decantar. Pero el límite de los 15.000 euros se refiere a una única empresa, a un único NIF. Es decir, dentro de un proyecto, cualquier NIF que vaya a facturar más de 15.000 euros, aunque sea por partidas muy diferentes, si es el mismo NIF, pongamos que sea el Corte Inglés, que es capaz de suministrar todo tipo de cosas, pues tendría que presentar tres ofertas de todos los contenidos o de todos los componentes que finalmente ese proveedor vaya a vender o vaya a incorporar al proyecto. Es mucho más sencillo que cualquier otra causa. Hay veces que el proveedor es obligatorio porque es la pieza de una máquina y la pieza de una máquina solo la produce determinado proveedor y no es posible encontrar tres ofertas, ni siquiera dos, ¿no? Bueno, en ese caso hay que documentar el porqué. Hay que acreditar que esa pieza solo la fabrica un productor concreto y que no hay más. También podría servir que un perito dijera que el precio de las ofertas que se presentan es un precio de mercado y que, por lo tanto, está dentro de norma. Lo que sí que no se puede utilizar como argumento es el que se suele utilizar muchas veces de que es el proveedor habitual, que es el proveedor más cercano, que es el proveedor que nos conoce. Eso está muy bien y seguramente es la forma en la que nosotros compramos las cosas, pero porque nosotros interiorizamos que ese coste también es un coste menor. Si acudimos a un proveedor porque ese proveedor nos conoce y nos ha desarrollado aplicaciones, seguramente será más barato, pero de alguna forma hay que demostrarlo o hay que cuantificarlo, hay que decir, bueno, pues sí, es el más barato porque nos conoce y como demostración he acudido a otro proveedor que, como no nos conoce, pues nos va a costar muchísimo más. Lo que trata de evitar la Unión Europea, porque definitivamente esto es una norma de la Unión Europea, es que uno sea esclavo o esté condicionado por un proveedor habitual y de vez en cuando tiene que salir al mercado y comprobar que el precio de ese proveedor habitual es un precio de mercado y, por tanto, es correcto. Hay concurrencia y se puede seguir trabajando con ese proveedor y no cuesta nada pedir alguna oferta adicional que te van a dejar a ti más tranquilo y a nosotros nos van a hacer cumplir con la normativa. Perfecto. Concretamente, Noelia estaba explicando eso también, que ya lo has contestado, que lo de las tres ofertas, etcétera. O la más barata o un informe que justifique que solo hay un problema. Eso está claro. Vale. Tenemos más que una pregunta, es un Irmantas que tiene un proyecto en modalidad de autoservicio y que si hay ayudas para adaptar. Entonces yo, Irmantas, aquí lo que te digo es que te conectes a la web de la Cámara, Tecnología para los Negocios, nos buscas por Google y verás que en el menú superior hay una opción que pone ayudas y subvenciones. O sea, entonces ahí rellenas un formulario y un especialista te hace un asesoramiento gratuito de las posibles ayudas que hay en el mercado, porque no es el foco de esta sesión. Sí, no lo he Vale. comentado. Está el bono digital también, que eso dais la información vosotros, que el bono digital es para inversiones muy concretas, para soluciones muy concretas. Y también tenemos otro programa dentro de IBACE que tiene bastante relación con Digitaliza y que el año pasado no se convocó, este año se ha vuelto a convocar, que es el de Industria 4.0. Industria 4.0 sería para empresas que deciden abordar una digitalización integral de la empresa, es decir, un cambio estratégico en la empresa, un cambio productivo, y entonces van a utilizar herramientas que podría considerarse una especie de superdigitaliza o un digitaliza integral de la empresa,
ese programa es específico, tiene unas ayudas específicas que llegan al 40 al 45%, y entonces Industria 4.0 es un programa familiar de está en la línea de programas de innovación, pero no es exactamente este. Este sería para proyectos, para soluciones concretas, mientras que el de Industria 4.0, que también es una empresa quiere abordar de una manera trascendental, pues puede acudir también a este otro programa. Y luego tendríamos el bono digital, que es del Ministerio, que sería para cosas más concretas y más específicas, más pequeñas también. Pero lo dicho, si quieres una información un poco más puntual y un poco en función de tu proyecto, nos lo explicas y ahí vas a tener un poquito más de eso. Bueno, luego tenemos aquí David que nos dice un CRM que tiene un coste anual, ¿cómo se debería proceder? Entiendo que aquí lo pagará en modalidades, supongo, de pago por uso. Supongo que estará hablando de eso, no en modalidad de implantación, y que tiene un coste anual. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Sí, bueno, los costes que no son de pago único, o sea, los costes que no son de comprar entero, sino que son de uso, se admite el coste durante el periodo de ejecución del proyecto, que en este caso sería desde que se inicie el proyecto hasta el 31 de diciembre, si es que el 31 de diciembre continúa utilizando, como es lógico suponer, el CRM. No valdrían renovaciones. Eso también hay que comentarlo. No valen cambios de versiones que no impliquen innovación. O sea, pasar de una versión de Windows 9 a Windows 10 no es una innovación, es simplemente un cambio de versión, no estaría recibido. Sí que sería un cambio de versión pasar de un RP muy básico a un RP avanzado, que entonces sí que implica un cambio radical. Y cuando se trata de pagos periódicos, serían los que se producen durante el periodo de ejecución. Como máximo sería del 1 de enero al 31 de diciembre, pero ya doy el aviso de que no vale decir yo tengo un CRM, ya lo tengo, y el 1 de enero empezaría el proyecto, ¿no? Porque ya el CRM lo tenéis instalado, el CRM ya no cuenta como tal. Otra cosa es que hubieras tenido un CRM básico, un CRM de prueba, digamos, y a partir del 1 de enero, en cualquier momento, tuvieras el proyecto avanzado de decir, bueno, ahora voy a implantar un CRM ya de verdad, de adulto, voy a poner un CRM ya bueno, serio y profesional. Y a partir de ese momento sí que lo tuvieras. Y si lo pagas por meses o por trimestres o como quieras, pues contabilizarías todo el gasto de ese CRM durante el periodo, desde el principio del proyecto hasta como máximo el 31 de diciembre. Y teniendo en cuenta que el total del proyecto debe superar los 15.000 euros, que ese es el mínimo subvencionable. Muy bien. Vale, tenemos un par de ellas y yo aquí lo dejaría ya. Si hay más preguntas, ya lo he dicho, utilizar el canal cámara o el canal Vivace y las contestaríamos. Claro. Esta tampoco es una pregunta, es Andrea, que dice un poco ayudas para empresas o para comenzar por primera vez. Estas ayudas son empresas industriales o empresas de servicios a empresas industriales, empresas constituidas. Andrea, si tu situación es otra, o lo mismo, contacta con nosotros, vete al portal Team Negocios, rellena un formulario y ahí te ayudaremos en la fase, si es fase de emprendimiento o cualquier otra situación y te podemos ver un poco qué necesidades tienes. Y luego ya por último, Emilio habla de proyectos iniciados en 2023 como un RP, que por ejemplo queda un 80% de facturar en 2024. ¿Podría recogerse solo la parte pendiente de 2024 o se descarta por estar ya iniciada en 2023? Claro, si el proyecto es el mismo, si no puedes trocear conceptualmente el proyecto, digamos, si el proyecto está continuándose, ya se ha iniciado y por lo tanto no se admitiría como un proyecto innovador. Otra cosa es que ese proyecto fueran módulos, fueran secciones o fueran partes que pudiéramos cortar y decir, bueno, teníamos un RP instalado en el 2023, pero faltaba por instalar un módulo de producción o un módulo de almacén o un módulo de comercio electrónico. Esos módulos sí que podrían considerarse solución innovadora porque son un crecimiento cualitativo, no cuantitativo. Y por lo tanto, pues sí que podríamos decir, bueno, la empresa ha instalado un RP a noviembre del 2023 y nos faltaba por completarlo con otros módulos que son los que vamos a iniciar como proyecto diferente, vamos a iniciar en el 2024. Se trata un poco de vestir la cosa. Perfin lo ha dicho honradamente, ha dicho que era el proyecto que se le ha extendido hasta el 2024. Es normal que pasen estas cosas, claro. Los proyectos no tienen por qué ajustarse al año natural, pero sí que se podría vestir en el sentido de que si el RP
tiene módulos y esos módulos se pueden desgranar de lo que es el ERP troncal. El ERP se considera ya instalado y ahora en el 2024 vamos a continuar con ese proyecto, pero es un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo que incluye nuevos módulos diferentes de los ya instalados el año pasado. Esa es la forma en Vale, la que se podría vestir. Si tenéis alguna duda concreta, cuando ya tengáis el proyecto elaborado, pues lo preguntáis en cámara o nos lo preguntáis a nosotros para que podamos concretarlo. Pero insisto, continuación de proyecto, lógicamente no, pero si el proyecto puede trocearse conceptualmente de manera adecuada, que sea un nuevo módulo o que se considere innovación, entonces sí. vale. Nada, están saliendo más preguntas, me sabe mal, pero bueno, mira, dos rápidas. Una es si la empresa proveedora del ERP o de la solución debe estar registrada en algún organismo público o No, el no. proveedor no, no, que sea una No, empresa no hace legal falta. y ya está, claro. Vale. Y luego, que ¿cómo se acredita el CNAE de la empresa de los elegibles? El CNAE. Vale, el CNAE la empresa tendrá documentación del CNAE. Cuando entras, por ejemplo, al registro, el registro mercantil, ahí en las empresas aparece un CNAE concreto. Podría ser que la empresa no tuviera ese CNAE porque empezó, por ejemplo, vendiendo un caso muy típico, comercializadoras de calzado, que empiezan vendiendo calzado, pero que acaban introduciendo proceso productivo, acaban produciendo zapatos, porque empiezan con diseño, luego, aunque tienen parte externalizada incluso en otros países, pero acaban ellos integrando la producción. Vale, ellos hacen una actividad que podría considerarse dentro de los CNAEs admitidos, pero el CNAE, por razones, bueno, pues de dejadez si quieres, sigue siendo el de comercialización. Si tienen un IAE, y ahí es la otra clave, un IAE que sea equiparable a uno de los CNAEs admitidos, también podrían presentar una copia del documento del 036 de la agencia tributaria de alta o modificación del IAE. Porque el IAE tiene unos códigos que van en paralelo con los CNAEs y que se pueden equiparar. Entonces, si el código IAE es equiparable, la empresa, aunque no disponga de ese CNAE, porque tiene el CNAE comercial, y nosotros cuando accedemos al registro vemos que tiene un CNAE comercial y por lo tanto no podría tener la ayuda, pero dispone de un IAE porque inició una actividad económica que está dada de alta en Hacienda con ese código, y si es equiparable, entonces también lo admitiríamos. Muy bien. Fenomenal. Pues nada, pues muchísimas gracias, Antonio, por De tu nada, claridad. a vosotros. Entonces, nada, vamos a dar paso antes de terminar a Beth Arjona, que está aquí conmigo. Nada, simplemente antes de cerrar, pues un poco os podemos contar, como os decía, que desde Cámara de Tecnología para los Negocios pues tenemos un montón de servicios y daros algunos tips de algunos otros que podrían ser interesantes para empresas industriales. Pues nada, Bueno, Beth, te dejo para que nos cuentes un me poco y gracias, desconecto. Antonio. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias, Venga, Antonio, no. por tu participación. Un abrazo. Bueno, pues yo voy a ser breve. Gracias por la oportunidad de participar aquí y dirigirme a esta audiencia. Podríamos pasar toda la mañana hablando de todos los servicios que ofrecemos desde Cámara, pero específicamente para las empresas que están conectadas hoy, yo creo que hay tres que son de especial interés. Por un lado, de cara a lo que comentaba Antonio, de esa otra ayuda de Industria 4.0, donde ya pues es para, digamos, todos los proyectos que pueden abarcar lo que sería la transformación o la transición hacia la Industria 4.0, hay una ayuda muy interesante que estamos gestionando que es Activa Industria 4.0 y justamente es un asesoramiento completamente integral donde pues se hace el diagnóstico, todo el plan, incluidas todas las recomendaciones de ayudas que pueden servir a la empresa para implementar esa transición y taller justamente donde se demuestran pues las tecnologías y las diferentes opciones que
Hola, hola. Bueno, pues eso quiere decir que hay que acabar. Si no se escucha es porque, Pues si no se oye, porque tenemos que acabar ya. Sí, sí se oye ahora, dicen. Vale, perfecto. bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero os invitamos a descargar la información que tenéis en el apartado de documentación. Recibiréis un correo electrónico con estos servicios específicos para la industria. Lo voy a decir muy rápidamente. Por un lado, el programa Activa Industria 4.0, que es totalmente gratuito para la empresa. Es un asesoramiento integral 360 para la transición hacia la industria 4.0 y perfectamente pueden iniciar con este programa de Activa Industria 4.0 para a partir de allí pues aprovechar esa ayuda que comentó Antonio de IBASE Industria 4.0, que básicamente ya sería para la implantación de todas las soluciones. Luego está el de ciberseguridad, que es importantísimo ahora, especialmente con toda esta movida de la inteligencia artificial que ha causado pues mucho impacto en la seguridad informática. Pues también es totalmente gratuito, es un asesoramiento muy especializado en ciberseguridad, con pruebas de pentesting y demás, que os invitamos a aprovechar. Y finalmente hay también una oportunidad muy interesante para las industrias que estén buscando innovar o que necesitan apoyo probablemente de startups para llevar adelante o superar algunos tipos de retos que puedan tener en la organización, entrar a la web de Skylab. En el apartado de Corporates, allí podéis poner vuestros retos y con mucho gusto pues la cámara os pondrá en contacto con esas startups que podrían aportar en solucionar esos retos. Recibiréis la información por correo electrónico, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad porque seguro que es de mucha utilidad para la industria. Perfecto, pues muchas gracias, Beth. Gracias. Y disculpar por el problemilla de sonido, pero creo que ya al final se ha recuperado. Nada, lo dicho, estamos aquí desde la cámara para ayudaros en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Lo más cómodo es que entréis en Team Negocios o nos buscáis en Google y ahí veréis un poco nuestra propuesta de valor, contenidos, asesoramiento, formación, empleo y sobre todo este apartado de financiación, de ayudas y subvenciones. Ahí vais a contar con un consultor especializado que os puede ayudar con vuestros proyectos, vuestras casuísticas. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, esperamos que os haya gustado. Hasta pronto.